El pueblo de Israel estaba atrapado. Frente a ellos, un mar impenetrable y tumultuoso. Detrás, el estruendo inconfundible de 600 carros de guerra. La élite del ejército más poderoso del mundo se acercaba con una furia implacable. El corazón de más de 2 millones de personas latía al unísono, un tambor de pánico que retumbaba en el desierto. La libertad que habían saboreado por tan poco tiempo parecía ahora una cruel ilusión, un espejismo a punto de ser devorado por la arena y la sal. El aire se llenó de lamentos, de gritos de desesperación. No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto, clamaban a Moisés. El miedo era un veneno que corría por sus venas, paralizando la esperanza. Habían salido de 400 años de esclavitud, guiados por la promesa de una tierra propia, pero ahora se encontraban en un callejón sin salida, acorralados entre la furia del mar y la venganza del faraón. Cada segundo que pasaba, el sonido de los cascos de los caballos y el chirrido de las ruedas de los carros se hacía más fuerte, más cercano como el rugido de una bestia hambrienta a punto de saltar sobre su presa. La brisa del mar, que momentos antes podría haber sido un alivio, ahora se sentía como un susurro fúnebre. Estaban al borde del abismo y no había a dónde huir. En medio de aquel caos de terror y acusaciones, la voz de Moisés se alzó, no con la fuerza de un guerrero, sino con la serenidad de una fe inquebrantable. No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Sus palabras eran un ancla en medio de la tormenta, una promesa desafiante ante lo imposible. Pero, ¿cómo podían creer? Sus ojos solo veían la muerte inminente. El ejército egipcio, con sus estandartes ondeando al viento y sus lanzas brillando bajo el sol, ya era visible en el horizonte. La tierra temblaba bajo su avance. El pueblo de Israel no tenía armas, no tenía entrenamiento militar. Eran pastores, artesanos, ancianos, mujeres y niños. Su única defensa era un Dios al que apenas comenzaban a conocer. Un Dios que los había sacado de Egipto con plagas milagrosas, pero que ahora parecía haberlos abandonado en el peor momento posible. La duda y el pánico luchaban en sus corazones contra las palabras de Moisés. La lógica humana gritaba que todo estaba perdido. Fue entonces cuando Dios habló directamente a Moisés, no con una reprimenda, sino con una orden clara y precisa. Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Marchar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia una muerte segura en las profundidades del mar? La orden parecía absurda, ilógica. Y luego, el mandato que cambiaría la historia para siempre. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo. En ese instante, Moisés, un hombre que había dudado de su propia capacidad para hablar, se convirtió en el instrumento del poder divino. De pie, a la orilla de aquel mar infranqueable, frente a un pueblo aterrorizado y con el enemigo pisándole los talones, levantó su vara de pastor. No era un cetro de oro ni una espada de acero, sino un simple trozo de madera que había sido testigo de milagros. La extendió sobre las aguas turbulentas. En el preciso momento en que la vara apuntó hacia el mar, un viento recio del oriente comenzó a soplar. No era una brisa normal, era un vendaval sobrenatural, una fuerza poderosa y focalizada que sopló con una intensidad inaudita durante toda la noche. El sonido del viento era ensordecedor, una sinfonía del poder de Dios en acción. El pueblo observaba, atónito, cómo lo impensable comenzaba a ocurrir. Las aguas, que momentos antes chocaban con furia contra la costa, empezaron a retroceder. No se evaporaron, no se desviaron, se dividieron. Como si una mano invisible estuviera cortando el océano en dos, las aguas se separaron, revelando el lecho marino. La arena, el lodo y las rocas que habían estado sumergidas por milenios quedaron expuestas, secándose instantáneamente bajo la fuerza de aquel viento divino. A la derecha y a la izquierda, las aguas se levantaron, formando dos muros líquidos, colosales y transparentes, que se erguían hacia el cielo como murallas de cristal. La luna se reflejaba en sus superficies temblorosas,
creando un espectáculo tan aterrador como majestuoso. Un camino se había abierto en medio de la nada. Ahora venía la prueba definitiva de fe. Una cosa era ver el milagro, otra, muy distinta, era atreverse a caminar por él. ¿Qué se siente al dar el primer paso hacia un corredor flanqueado por muros de agua que desafían toda ley de la naturaleza? Cada paso requería una confianza absoluta, una renuncia total a la lógica y al instinto de supervivencia. Mirar hacia arriba era ver toneladas de agua suspendidas sobre sus cabezas, contenidas únicamente por la palabra de Dios. Era caminar sobre un suelo que debería haber sido fango, pero que estaba perfectamente seco. El silencio debió ser sobrecogedor, roto solo por el murmullo de millones de pies avanzando en la oscuridad de la noche, iluminados por la columna de fuego que los protegía. Era un acto de fe colectiva, donde cada hombre, mujer y niño tuvo que elegir entre el miedo paralizante y la confianza en la promesa. Avanzaron en la penumbra, rodeados por el poder palpable de su libertador, sintiendo la brisa salada en sus rostros y escuchando el lejano bramido de las aguas contenidas. Era la caminata más aterradora y gloriosa de sus vidas. Mientras Israel cruzaba en seco, el ejército de Faraón, cegado por su arrogancia y su sed de venganza, no dudó en seguirlos. Al ver el camino abierto, lo interpretaron no como un milagro divino para Israel, sino como una oportunidad para su propia victoria. Con sus carros y su caballería, se lanzaron en persecución dentro del corredor marino, convencidos de que su poder militar era invencible. Sin embargo, en el lecho del mar, su mayor ventaja se convirtió en su perdición. Dios mismo intervino, trastornando al ejército egipcio. Las ruedas de sus carros se atascaban en la arena, se rompían, generando caos y confusión en sus filas. Su avance rápido y organizado se convirtió en un penoso y desesperado esfuerzo. «Huyamos de delante de Israel», gritaban los soldados, «porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Finalmente, habían comprendido, pero ya era demasiado tarde. Cuando el último de los israelitas puso un pie en la orilla opuesta, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte. La noche de terror había terminado. Dios le dio una nueva orden a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar». Moisés obedeció, y al instante, los muros de agua que habían permanecido firmes durante horas, colapsaron con una furia incontenible. Las aguas volvieron a su cauce con la fuerza de un tsunami, un torbellino violento que se tragó todo a su paso. Los carros de Faraón, sus caballos, sus jinetes, la flor y nata del ejército egipcio, fueron sepultados bajo las olas. No quedó ni uno solo. El estruendo de la destrucción fue el canto de victoria de la naturaleza reclamando su dominio. Al amanecer, el pueblo de Israel, de pie en la seguridad de la otra orilla, vio los cuerpos de sus enemigos flotando en el mar, arrastrados por la marea. El poder que los había esclavizado y perseguido había sido aniquilado por completo. El miedo se transformó en asombro, y el asombro en una adoración profunda. Aquel día, Israel no solo fue salvado, sino que vio el poder de su Dios de una manera que jamás olvidarían. Así, el Mar Rojo se convirtió en un testimonio eterno. No es solo la historia de un milagro antiguo, sino un símbolo imperecedero de la naturaleza de Dios. Nos enseña que Él es un Dios que interviene en la historia humana, que escucha el clamor de los oprimidos y que actúa con un poder que sobrepasa todo entendimiento. Nos recuerda que, en los momentos de mayor desesperación, cuando nos sentimos atrapados entre un mar de problemas imposibles y un ejército de miedos que nos persigue, Dios es capaz de abrir un camino. Él no siempre nos saca del problema, a veces nos hace atravesarlo, pero nos provee un sendero seguro en medio de la adversidad. La travesía por el Mar Rojo es la prueba de que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él, confiando en que aquel que dividió las aguas también puede sostenernos. Es un recordatorio de que, con Dios, siempre hay un camino, incluso y especialmente cuando parece no haber salida.